Hola, bienvenidos. Antes de comenzar el tema de hoy, te invito a solicitar el nuevo estudio bíblico Enseñanzas de Jesús. Lo puedes hacer llamando a los teléfonos que aparecen en pantalla o al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. En él aparecen temas llenos del amor divino, como el regreso de Jesús, la oración o el perdón del Creador, entre otros. Contáctanos y solicítalo totalmente gratis. Te dejo ahora con un interesante tema de las Sagradas Escrituras aquí en Tiempo de Paz. Acompáñanos y dale un tiempo de paz a tu vida. Bienvenidos. Comprenda mejor la Biblia. La Escuela Bíblica del Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Usted también puede recibir consejos psicológicos, espirituales y respuestas a sus dudas bíblicas. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. Prefiero a mi Cristo al vano orope, prefiero su gracia a riquezas sin fin, a casas y tierras. Prefiérole a Él, será de mi alma fuerte paladín. Antes que este rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar.
Le damos la bienvenida a Tiempo de Paz, momento de quietud junto a la palabra de Dios y el relato inspirado. Hoy vamos a considerar el tema la ansiedad. Una palabra conocida, ¿verdad? Así también la palabra ansiolíticos, cada día más comunes en nuestros veladores, en el bolso, en la cartera. La ansiedad ha llegado para quedarse en un mundo globalizado, muy comunicado, muy bien provisto, pero con ciudadanos llenos de inquietud por el porvenir y por el futuro. Hoy vamos a abrir la palabra de Dios para ver la solución divina a la crisis de la ansiedad en el ser humano. Para hacerlo, te invito a pedir la bendición de Dios por su palabra. Dios nuestro, que tu palabra sea bendita y que para nosotros sea el mejor remedio para nuestras angustias. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, querida amiga, cuando abrimos la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6 encontraremos la descripción de una multitud que sigue al Maestro, el Señor Jesucristo. Dice la Escritura: después de esto Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, a Tiberias. Y lo seguía una gran multitud, porque veía las señales que hacía en los enfermos. Nuevamente la palabra señales aparece en el Evangelio amado. La gente sigue a Jesús por las señales. Esas señales que pueden para ellos ser un indicador de que el reino de Dios se ha acercado, poniendo fin a todos sus males. Las multitudes, podríamos decir, le siguen ansiosas. Pero Jesús calma su inquietud. Te invito a memorizar aquellas palabras que el Señor repitiera en más de alguna ocasión, allí en la montaña o junto al lago, junto al mar, cuando toda la gente acudió para oírle y allí parecía ser que el tiempo no corría. El sol brillaba y recorría el firmamento, ¿verdad?, hasta su ocaso, pero la gente permanecía escuchando al Señor. De sus labios salían palabras de gracia, de bondad. Recordemos sus palabras. No os afanéis por el día de mañana. Dejad a cada día su afán. Mirad las aves del cielo. No siembran, no siegan, no recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. Preguntaba Jesús: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Mirad los lirios del campo. No trabajan, no hilan, pero les digo que ni aun el rey Salomón se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se seca y es echada en el fuego, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe?, decía el Señor. Y las multitudes acudían a él asombradas y permanecían allí embelesadas. Nadie quería pararse, nadie quería irse, pero el sol se estaba ocultando. Más de una madre nerviosa pidió a su esposo preparar el viaje, la cabalgadura de regreso a casa. Llamó a sus niños, cuando de improviso se produjo algo singular. Los apóstoles se movilizaban de un lado a otro pidiendo a la gente que se organizara en grupos de 50 o de 100 porque, dijeron, habrá comida antes de que termine la jornada. Alguien preguntó: ¿y qué nos irán a dar de comer? Y la respuesta vino de inmediato: se está repartiendo pan y pescado. La gente se alegró. Alborozados se sentaron y veían cómo los discípulos en canastas llenas traían pan y pescado. El relato dice que la merienda era la de un niño, que teniendo en su poder lo que su madre le había preparado para el camino, lo hizo saber a los apóstoles y ellos lo ofrecieron a Jesús. Alguien dijo: yo estuve allí. Él levantó sus ojos al cielo
y bendijo el pan y los peces. Y luego comenzó a repartir. Y a medida que repartía, no se acababa. Y la gente comenzó a calcular cuántos grupos hay de 15, de 100, de 50. La verdad es que eran de 50 o de 100. Eran muchos. Se calcula que eran 5.000 varones en edad adulta. Más las mujeres y los niños se calcula 15.000 personas que comieron hasta saciarse. La orden de Jesús fue que no se pierda nada, de modo que luego los apóstoles recorrieron el lugar y cada cual juntó una canasta llena, 12 canastas de pan y pescado. Alguien se preguntará, ¿y para qué? Si todos habían comido. Seguramente ese pan y pescado llegó a los hogares de los oyentes. Y más de alguno agradeció y dijo, qué bueno que te acordaste de mí. Nunca había comido un pan tan delicioso y un pescado tan milagroso. Era provisto por las manos del Señor y su fama se difundió por toda la comarca. Sin embargo, antes que eso ocurriera, un movimiento social se estaba allí gestando. La palabra de Dios nos dice que luego que comieron, versículo 14, al ver esta milagrosa señal que Jesús había hecho, los hombres dijeron, realmente este es el profeta que había de venir al mundo. Nuevamente aluden a la profecía de Moisés, profeta como yo os levantará el Señor de entre tus hermanos, a él oiréis. Un profeta como él y superior a él, el Mesías venidero. Entonces ellos dijeron, este es el rey de Israel. ¿Y qué es lo que seguía? Ellos lo proclamarían rey de la nación. Esto generaría una revolución. Recordemos que la nación estaba bajo la esclavitud o yugo romano. Si bien se autogobernaba a través del Sanedrín para su vida interna, el gobierno de la nación pagaba impuestos y los ciudadanos de la nación pagaban impuestos a Roma. Si se declaraba un movimiento mesiánico, naturalmente vendría la guerra. El país sería aplastado por la muchedumbre de soldados de los ejércitos y legiones romanas. Jesús no venía a eso. Jesús no venía a sembrar su reino por medio del conflicto. Pero la gente razonaba, lo tenemos todo. Él puede sanar a los heridos en un combate. Jesús puede dar alimento a los regimientos sin necesidad de que se tenga que trasladar el alimento desde las ciudades al campo de batalla. Él es el rey que necesitábamos. Sin embargo, para sorpresa de Jesús, los discípulos no contuvieron a la multitud. Más bien estaban contentos. Había algarabía en sus corazones. Al fin se acabaría el tiempo en el cual ellos tendrían que peregrinar detrás de Jesús, siguiendo a un maestro de dudoso futuro. Al fin llegó el momento en que Jesús sería aclamado rey y ellos podrían repartirse los distintos ministerios del reino. Jesús los quedó mirando y con un gesto de autoridad les señaló, espérenme ustedes al otro lado del lago. Y ellos se embarcaron. Nunca les había costado tanto seguir una orden del maestro. Jesús le dijo, yo me uniré a ustedes en un momento más y despediré a la multitud. Había tal autoridad en su persona que ellos tuvieron que hacerlo. Luego Jesús se dirigió a la gente. Les dijo, tomen pan y pescado y dispérsense, lleven a casa. Y la gente accedió. Solamente algunos se quedaron pensando, ¿cómo lo haremos? Pero Jesús se retiró al monte a orar. Desde allí la mirada de Jesús se posó sobre la barca que trasladaba a los discípulos. Jesús estaba contemplando su naciente iglesia en aquellos 12 hombres que con un corazón atribulado pensaban de la siguiente manera, ¿hasta cuándo seguiremos de esta manera? ¿Qué será de nuestro porvenir? ¿Qué será de nuestro futuro?
estaban sus corazones llenos de ansiedad. Se ha dicho que la ansiedad es un exceso de futuro, así como se ha dicho de la depresión que es un exceso de pasado. Se refiere a que los episodios del pasado provocan desánimo y angustia. Y también se refiere, en el caso de la ansiedad, a que los sucesos del futuro se nos adelantan con una preocupación. Esa preocupación a menudo nos quita el sueño y también, lamentablemente, nos quita el gozo de la vida. ¿Quién podría estar contento pensando en sus posibilidades de un futuro remoto? Estas angustias se despiertan en el corazón ya de los adolescentes. La belleza de los días de la infancia pasa rápido. Aquellos días cuando el tiempo sobra, aquellos días cuando se juega, aquellos días cuando se comparte y se disfruta una comida, aquellos días que quedan en la añoranza de muchos. ¿Cuánto querríamos volver a aquellos días interminables de la infancia y de la juventud, cuando el tiempo nos sobraba y no importaba? Pero la ansiedad nos ha robado y a los discípulos les robaba la calma. La Biblia relata que en esa condición el mar, que en esos momentos ellos enfrentaban, el mar de Galilea, comenzó a agitarse. En lo personal he estado en lugares donde el lago se agita. He estado en las aguas del lago Yanquihue, un enorme lago que une varias de las ciudades del sur de Chile. Es increíble que haya embarcaciones que se hayan perdido y naufragado y personas se hayan muerto allí. El lago de Galilea era algo similar. El mar se encabritaba, las olas amenazaban dar inmediata tumba líquida a aquella embarcación. Desesperados los discípulos comenzaron ahora a preocuparse no del futuro, sino del presente. Una autora inspirada dice que es lo que el Señor comúnmente hace. Cuando nos fabricamos situaciones difíciles, cuando nos anticipamos a cosas que hipotéticamente nos ocurrirían, el Señor nos deja lidiar con problemas actuales. ¿Para qué lo hace? Para que nos demos cuenta que nuestras fuerzas no nos son suficientes, que nuestra sabiduría no alcanza. Fue entonces cuando en el fragor de la tempestad Jesús se manifestó. La Biblia le relata caminando sobre las aguas encabritadas. Jesús aparece en la escena. Los apóstoles se asustan, piensan que es un fantasma. Pero el Señor le dice, no teman, soy yo. Fue una noche tremendamente didáctica que jamás ellos olvidarían. Las lecciones que Jesús les enseñara, especialmente a Pedro, que con jactancia dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús dijo, ven. Queridos amigos, Jesús no nos invita a seguirle para hundirnos. Fue cuando Pedro apartó su mirada de Cristo que comenzó a hundirse. Pero cuando en su desesperación alzó su voz y su mano para decir, Señor, sálvame, Jesús extendió su mano, lo tomó y lo hizo caminar a su lado. Junto a Jesús podemos caminar aún en las tormentas de la vida. Entraron en la barca y al entrar en la barca dice la Biblia que todos se alegraron y la barca pronto llegó a su destino. Esta vez ya ellos no dudaban, ya no recriminaron al Señor Jesús. Ellos solamente ahora confiaban en que si Él está al timón de la embarcación llegará a buen puerto. ¿No te parece que es una importante decisión? Poder decirle al Señor, Señor, te entrego el timón de mi existencia. Hay muchas cosas que me dejan perpleja. Al anticiparme al futuro solamente puedo enfrentarme a dificultades imposibles y temores. Pero maravilla de maravillas, cuando Jesús está presente, cuando no le imponemos nuestra voluntad, cuando no le imponemos nuestros propios planes manufacturados con nuestra propia sabiduría e inteligencia humana, cuando preferimos que Él sea quien gobierne nuestra existencia, entonces podremos ver que maravillosamente nada nos faltará. La palabra de Dios así lo dice. Si el Señor es mi pastor, nada me faltará. A los discípulos nada les faltó al haber seguido a Jesús. La palabra de Dios describe que ellos llegaron a ser
los primeros mensajeros de la misericordia y los fundamentos de la iglesia cristiana de todos los tiempos. Nuestras vidas pueden cobrar mayor significado cuando están en las manos del Maestro. Nuestro futuro no puede ser incierto si Cristo está con nosotros. Por lo tanto, hacemos mal en vivir ansiosos y preocupados de nosotros mismos. Hacemos mal en creer que somos nosotros quienes gobernamos nuestras situaciones. Hacemos bien cuando dejamos a Jesús entrar en nuestro corazón. Los milagros de la palabra de Dios estuvieron a disposición de toda una multitud. Su abundancia, su generosidad demuestran que Jesucristo venía con la plenitud de la gracia. Dijo Juan, de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Podemos, por lo tanto, asegurar que para todo creyente su futuro está asegurado. No se nos promete riquezas ni abundancia de este mundo, pero sí se nos promete que aún frente a una mesa sencilla, frente a una vida modesta, podremos contar con el autor de la vida y proyectar nuestra existencia y nuestro futuro para que nuestros años sean contados junto al calendario de Dios. Te invito a confiar en Dios en una oración de fe. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santo y bendito nombre. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y concédenos, Señor, en tu amor y misericordia, poder confiar en tu cuidado tierno y amante. Que aquello que nos preocupa y llena de ansiedad nuestro corazón pueda quedar de lado para que Jesucristo sea el Rey de nuestra vida presente y también el príncipe de nuestro destino eterno. Lo pedimos y confiamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y supla toda tu ansiedad. Comprenda mejor la Biblia. La Escuela Bíblica del Nuevo Tiempo ofrece diferentes guías de estudio de la Biblia, además de otros materiales. Usted también puede recibir consejos psicológicos, espirituales y respuestas a sus dudas bíblicas. Entre en contacto con nosotros a través de los teléfonos que aparecen en pantalla o escríbanos a esperanza@nuevotiempo.org. Escuela Bíblica, la Biblia en un nuevo tiempo. Espero que la reflexión de hoy haya sido útil para tu corazón y para tu vida personal. Estamos en tiempos difíciles y finales de la humanidad según las profecías bíblicas. Es por eso que te invito a comunicarte con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribirnos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org. Así podrás solicitar de manera gratuita el curso Apocalipsis. En él encontrarás las respuestas que Dios ha preparado para que conozcamos los eventos de los últimos días de una manera clara y precisa. Continúa en la compañía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza.